¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al discipulado de esta semana de su casa Río. Qué privilegio estar con todos los líderes y con todas las personas que llevan la visión adelante sobre sus hombros, y también qué privilegio estar aquí en esta oportunidad con los pastores Efrén y Michelle. Qué gusto estar aquí con ustedes, con los pastores fundadores, Pastor Efrén, Pastora Aida, y bueno, Carla y yo tenemos también mucho gusto de participar en esta ocasión en el discipulado, y hoy con un tema muy interesante que yo creo que además es de todos los días que nos puede pasar, y puede ser a veces chusco y a veces puede ser hasta peligroso, pero tiene que ver con la comunicación, y nosotros como líderes que llevamos a cabo la visión, cómo poder comunicar efectivamente lo que Dios nos está diciendo. Así que Pastor Aida tenía ahí un comentario que hacer al Sí, respecto. fíjense que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, a Adán le da una indicación. Y aquí podemos ver un líder que no comunicó correctamente con su esposa Eva. Es como el teléfono descompuesto que algunas veces yo creo que llegamos a jugar, o todavía algunos juegan, ¿verdad? Donde está el grupo y entonces le dan un mensaje a cierta persona, y ella se lo tiene que decir en el oído a otra y a otra y a otra. Y al final vamos a escuchar que el mensaje central no se dio como debía, porque se les olvidó, porque creyeron o supusieron que todo iba a estar bien. Y es lo mismo en la comunicación como con nuestros discípulos, y nosotros como líderes tenemos que tener una comunicación asertiva, Alex. En ese sentido, tenemos que ser muy claros cuando recibimos el mensaje. O sea, primero entenderlo nosotros y obedecerlo, ¿no? Pero también transmitirlo bien, porque a veces el mensaje pues, puede ser incómodo, ¿no? Digamos, puede ser un mensaje que tenemos que dar, que no necesariamente es fácil de comunicar, porque quizás hay que exhortar a alguien a que deje de hacer algo. No sé si en ese sentido también podemos, cómo hacerle para poder comunicar lo correcto en el momento correcto de la manera correcta, ¿no? Sí, pues, bueno, qué gusto estar acá con todos los líderes, Dios les bendiga. Y es muy cierto, a veces queremos comunicar solamente lo que a nosotros creemos que es conveniente, ¿no? Digamos que nos dan alguna instrucción para que la comuniquemos a nuestro discipulado, a nuestros grupos, a nuestra empresa, a nuestra familia. Y nos ha pasado muchas veces que solamente comunicamos lo que yo creo que está bien y no lo que exactamente me están comunicando. Y creo que debemos de ser muy precisos en eso. La Biblia nos enseña, Jesús lo enseñó, que un poco de levadura puede arruinar toda la masa, todo el mensaje. Aunque sea un mensaje bueno, un mensaje que va a confrontar, un mensaje que va a edificar, si nosotros no tomamos todo el mensaje, puede arruinar todo el contenido que trae. Y a veces no nos va a gustar el mensaje, no nos va a gustar el contenido, pero yo he aprendido que es mejor comunicar con claridad lo que nos están diciendo para que justamente lo que decía mi mamá, no llegue distorsionado el mensaje. Si acaso llegara distorsionado, que puede pasar. A ver, déjenme antes de eso leerles lo que inspiró, digamos, esta conversación que estamos teniendo hoy. En Génesis 2, Dios da una instrucción al hombre. Estoy leyendo de Génesis 2, 16 y 17, y dice, lo voy a leer desde el 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, ahí está la instrucción, la primera instrucción, una de las primeras instrucciones que el hombre recibe, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es Génesis, acabo de leer Génesis 2, del 15 al 17. Entonces, parece una instrucción sencilla, ¿no, pastor? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, líderes y discípulos? Se ve sencilla, pero ya en la práctica, ¿no? Ciertos prejuicios o a veces que no estamos muy conectados en la visión o en lo que tenemos que hacer,
no damos la comunicación correcta. Ahorita también se me venía a la mente a mí relacionado con la instrucción que dio Dios de conquistar la tierra. Una instrucción muy clara que les dijo, había que conquistar una nueva tierra como hoy en día, ¿verdad? Tenemos que conquistar nuevas áreas, territorios, etcétera. Y varios, ¿verdad?, distorsionaron o de alguna manera no les convenía o no tenían bien, encarnada la visión, el propósito, y dijeron, comenzaron a poner los obstáculos. No se puede, causó temor, y eso también genera en la comunicación que tú no lleves a cabo, que no tengas obediencia, puedes también afectar a otros, ¿no? Ahorita tenemos aquí líderes, discípulos, que se da una instrucción de acuerdo a lo que estamos llevando en Dios, a la visión que hay en esta casa de Río, y ir a ser discípulos, ir, ¿verdad?, también a compartir de las buenas noticias a otras personas, pero a lo mejor podemos decir, no, es que es difícil, la gente no va a hacer caso, ¿qué tal si se me presenta, no tengo tiempo? Y ahí comenzamos a ponerle barrera a una instrucción, ¿verdad?, de parte de Dios, aún no es nuestra, sino nosotros también estamos teniendo esa instrucción de Dios para compartirla correctamente. Y hubo dos, lo sabemos de 12 líderes que realmente captaron y dijeron, sí, sí podemos lograrlo, sí podemos lograrlo. Muchas veces, ahorita que decía que a veces por prejuicios o por cualquier cosa, a veces no queremos dar el mensaje. Voy a preguntarle a la pastora Michelle, que luego dice unas verdades así medio, ¿verdad? Si alguna vez te ha pasado que Dios te da una instrucción y dices, ay, esa mejor, o sea, primero tienes que digerirla tú, pero que digas tú, ay, esa mejor no la quiero dar. ¿Te ha pasado alguna vez eso, ya sea en casa o con el equipo o lo que sea? Sí, me ha pasado bastantes veces. Recuerdo una en específico que mi esposo me dio y no la hice como me pidió, ¿verdad? Porque muchas veces cuando tenemos una autoridad y también tu esposo es tu autoridad, ¿no? El liderazgo también tiene autoridad, que somos nosotros como pastores, pero tus autoridades o en específico Dios te dice algo y no te gusta ejecutarlo de la manera que Él te lo está pidiendo. Y lo que sucede es que uno lo hace a la manera que uno quiere y es el camino más largo, que va a tener consecuencias, que va a dañar a personas, que necesariamente también va a poder lastimar a personas cercanas a ti por no hacer las cosas como se te mandó. A mí me encanta la historia donde Jesús le dice a sus discípulos qué es lo que tienen para comer, ¿no? Y ellos dicen, nada, no, tiene que haber algo, vayan otra vez y busquen. Pues no querían ir a buscar. Imagínate, estaban cansados, no querían ir a buscar porque necesariamente las instrucciones no te van a gustar o no te van a parecer que son las mejores. Ellos dijeron, pero es que no hemos comido, queremos regresar a tal lugar y comer algo. Pero Jesús tenía otro plan y necesariamente el plan de Dios es distinto al tuyo y eso es algo que debemos de saber como líderes. Jesús era un gran líder que sabía comunicar las cosas correctas en el momento correcto y de una manera específica. Y cuando ellos regresan, dice, pues solamente tenemos esto. Y aquello que tú tienes parece poco, pero en las manos de Dios y cuando tú eres obediente, que se mezcla con la obediencia, puede suceder un milagro. Ellos no sabían lo que Jesús iba a hacer, pero Jesús sí lo sabía. Y creo que en el liderazgo muchas veces cuando Dios da una instrucción, cuando Dios da una visión, tú no lo puedes entender en ese momento y cuesta como líder porque tal vez tú tengas una mejor manera de hacerlo, pero no es la manera correcta. Así es que yo te recomiendo que por eso es tan importante la comunicación con Dios, porque cuando tú oras a Dios, cuando tú meditas y dices, ok, hay autoridades sobre mi vida por algo el pastor lo está pidiendo de esa forma, por algo tu líder te lo está pidiendo de esa forma. No necesariamente te va a gustar, pero créeme que con el tiempo, conforme tu red vaya creciendo, vas a entender por qué tu líder lo hace de esa manera, así como los discípulos, justamente en esa historia que podemos leer. Y sabemos que esa historia es sorprendente porque justamente de lo poquito que tenía ese joven, alimentan a muchísimas personas. Antes de pasar con Carla, algo que tiene que ver con el tema de responsabilidad del mensaje.
le quisiera preguntar a alguno de los pastores que quisiera sincerarse. ¿Alguna vez les ha pasado? Estoy casi seguro que van a decir que sí, y si quieren no digan nombres ni nada, obviamente, ¿va? Pero que dieron un mensaje y notaron en el líder al que se lo dieron una resistencia, una cara, una incomodidad. ¿Cómo le hicieron para que ese mensaje lograra recibirlo la persona que en principio, como dice la pastora Michelle, Jesús le dijo a los discípulos y pues como que no querían ir a buscar? ¿Cómo le hace uno para poder, quizás tengamos que decirlo otra vez o volverlo a decir N veces, pero cómo le hace uno para, digamos, para convencer? ¿Cómo tener ese corazón, la paciencia? ¿Cómo le hace uno cuando ve una cara en el otro, la otra persona que no está recibiendo bien el mensaje y por supuesto no está queriendo obedecer la instrucción? Una vez, no, varias veces. Yo creo que es algo que lo que están comentando es interesante, que anteponemos nuestra situación, nuestras circunstancias, compromisos, de todo, pero no nos estamos dando cuenta que debemos de obedecer, respetar autoridades y sabiendo que es un mensaje de Dios y que también estamos trabajando ese mensaje de Dios es para salvar vidas, familias, sociedad. Entonces ahí deberíamos de quitar todo tipo de argumentos, de barreras, pero no, siempre a mí sí me ha pasado que das la instrucción y te la hacen de otra forma, no la comunican, no llega a los que tiene que llegar y afecta, no solamente la visión, afecta a las mismas personas. Ahorita la pastora Michelle indicaba, ¿verdad? Que sí, de alguna manera Jesús, los discípulos también no lo estaban captando, entendiendo. A Pedro le decían, boga mar adentro, ve otra vez. Dice, pues yo soy el experto. Y a veces lo que comentaba, hay mucha gente que conoce del tema hacia donde nosotros le queremos indicar o tiene otro tipo de estrategia, pero por algo Dios te está indicando, boga mar adentro, ¿verdad? Ellos sí estaban mal, porque cuando en la segunda ocasión que fueron otra vez a pescar, que ya Jesús había resucitado, dije, no echen la red del lado izquierdo, a su manera, es del lado derecho. O sea, rectificó, ¿verdad? Así nos viene a rectificar Dios. Así no les he dicho que hagan su grupo de amistad, ¿no? No es de esa forma, no es que yo tengo que tardarme de 2 horas, es que yo tengo que hacer, no, es como Dios lo está indicando. Como la manera que tienes que predicar, Dios da una indicación y está en la Biblia. Y ahí es como comienza, ¿verdad?, a distorsionar, o que la gente lo quiere hacer, como diría el hermano, ¿cuál? Manolo Muñoz, a su manera. Hermano Frank Sinatra. Exacto. En términos de responsabilidad, Carla, ¿cuáles serían los riesgos que corremos como líderes y comunicadores del mensaje que Dios nos está dando si lo hacemos mal o lo hacemos, o sea, qué peligros puede haber ahí y cómo asumir esa responsabilidad nosotros como líderes comunicadores? Y eso que dices es muy importante de la responsabilidad, porque hay 2 partes, ¿no? Cuando se comunica algo, el que la da y el que la recibe. Yo creo que cada uno debe saber cuál es su responsabilidad. Y en este caso, el que la recibe, primero quiero hablar del que la recibe, tiene que saber que debe poner atención, ¿no? Escuchar con cuidado y poniéndole la importancia que tiene a lo que te están diciendo. No simplemente escuchar y decir, sí, ya te entendí, ya ni me lo repitas, ya lo sé, ¿no? Y como que te crees experto a veces o no pones atención en los detalles. Creo que alguien cuando es un discípulo debe saber recibir y poner toda la atención, ¿no? Todos tus sentidos a lo que te están diciendo. Y uno como líder, ya el que está discipulando, creo que lo que debe saber también es que no se debe de cansar de dar una instrucción, ¿no? Creo que cuando repetimos muchas veces las cosas y lo hacemos obviamente de la manera más amable y todo, pero no cansarte de decirlo, de enseñarlo otra vez, no decir, es que ya te dije, ¿no? O ya te lo enseñé como 3 veces y no has aprendido. No, simplemente tener la paciencia y repetir las cosas y volver a enseñar cuantas veces sea necesario, porque finalmente eso es lo que hace un maestro, un líder. Enseña y enseña también con el ejemplo. Y yo tengo aquí un versículo que me gusta mucho, que es Génesis 3, perdón, es Deuteronomio 6, 7,
que dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quizás cuando lees este versículo puedes decir, pero ¿por qué tanto, no? O sea, con una vez al día es suficiente. Pero justamente está aquí diciendo, no, repítela, díselas cuando se van a acostar, díselo cuando se levanten, cuando andes, ¿no? En el camino. Entonces, eso nos habla de cómo es importante no cansarte y repetirlo. Y volviendo un poquito al ejemplo que hablábamos al inicio de Adán y Eva, como que muchas veces te puedes poner a pensar que no sabían lo importante de esa instrucción. O sea, no era nada más una instrucción, era la instrucción. Entonces te puedes poner a pensar que quizás no lo hablaron suficiente, quizás no dijeron esto es súper importante, no lo vayamos a hacer y repetirlo y volver a hablar. Yo creo que eso es básico, ¿no? Del que da la instrucción o el que está hablando y bueno, el que la recibe, poner la atención y la importancia de esa O sea palabra. que, en pocas palabras, es igualmente responsable, es lo que entiendo que estás diciendo, el que da el mensaje Ambos. Ujú. que el que lo recibe, ¿no? Algunos ya como que hasta despertaron, me imagino, ¿no? No es cierto. No, pero sí es importante porque el apóstol Santiago decía que seamos tardos para airarnos y para hablar y prontos para escuchar, ¿no? ¿Podrías repetir ese versículo que mencionaste en Deuteronomio? Es Deuteronomio 6:7 y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, todo el tiempo. Así es como necesitamos, pregunta, así es como necesitamos comunicar la visión con esa insistencia. O sea, ¿cuántas veces es suficiente para decir lo que tenemos que hacer en cuanto a llevar la visión de la casa? Sí, fíjate Alex que yo reflexionaba ahorita algo que platicamos en un discipulado que tuvimos con los pastores después del retiro de provisión. Y me gustó mucho cómo uno de ellos mencionó lo que es provisión, ¿no? Es a favor de la visión, pero me gusta una palabra, anticiparse a la visión. Entonces llega un momento donde ya tenemos la visión y uno tiene que, ya vi la visión y la voy a comunicar. Pero hablábamos también de una palabra clave que es supervisión, ¿no? Que se consta de dos palabras, super y luego visión. Para que esa visión sea súper, ¿no? Sea grande, sea excelente, se necesita de esa supervisión. Estar ahí constantemente. O sea, la pregunta es, más allá de cuántas veces hay que repetir un mensaje, es, debo de supervisar ese mensaje. Wow, sí. O sea, lo que yo comuniqué, voy a estarlo viendo a ver si lo entendió. Y es muy fácil, si está haciendo las cosas, si está ejecutando el mensaje, y si no, ahí viene la supervisión y eso va a provocar que lo vuelva a repetir para que entonces lo pueda hacer. Y agregaría algo más, no solamente es repetir como algo tradicional, sino a veces hay que buscar la forma, a veces hay que cambiar el tono, a veces tal vez lo estoy comunicando bien pero enojado, ¿no? Entonces, tal vez hay que comunicarlo con más alegría, con más entusiasmo, con alguna dinámica, con algún ejemplo, pero eso te lo va a dar la supervisión. Si nosotros no supervisamos, queridos líderes, lo que comunicamos, nunca sabremos si lo recibimos bien y si lo estamos comunicando bien. Esa sería mi conclusión. Entonces, ¿de quién fue la culpa? Voy a sembrar aquí la discordia, ¿no? Estamos entre matrimonios, entonces alguien va a salir con un zape o algo así, pero De Eva, ¿no? ¿de Eva o de Adán o, no, o de nadie o de los dos? Yo creo que aquí en este tema, y como bien lo está diciendo el pastor Efraín Jr., sí es importante. Hoy en día los sistemas de comunicación son muy buenos, desde nuestro celular hasta una conversación que queda grabada, hasta el cuaderno y la hoja, no hay como apuntar, ¿verdad? Y tener toda una agenda detallada. Me encanta el modelo de Jesús, porque aquí llevamos todo un año programado. Y en esa agenda están incluidos todos los encuentros, los discipulados, todo lo que debemos de hacer. Aparte también tenemos el manual para los encuentros, para todo.
Es decir, creo que hoy más que nunca todos los discípulos y líderes deben de levantarse con la excelencia que este año está demandando y que lo predicamos al inicio de este año, ¿no? Que es el año de la excelencia, el año de la visión. Y aquí quiero mencionar algunas razones de la falta de comunicación de Adán, que ignoró algunos detalles en el mensaje. 2, permitió que la voz de Eva lo influyera más que la voz de Dios. 3, no fue responsable en su comunicación. 4, olvidó lo que Dios había dicho sobre las consecuencias de la desobediencia. Y el 5, no se hizo responsable. Es el tiempo de que todos como discípulos, líderes en sus hogares, en sus trabajos, tengan una comunicación asertiva. No hay como clarificar la comunicación. A ver, déjame ver si entendí bien lo que tú me dijiste, ¿no? Porque hasta en el matrimonio el esposo nos dice una cosa y hacemos otra, lo que le pasó también a la pastora Michelle o a Efraín, yo creo que a todos, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener la comunicación de la clarificación de la comunicación. A ver, déjame ver si entendí bien. Le dirías esto, esto y esto, anotarlo y no dar por hecho las cosas pastorales. ¿Cómo ves? Entonces, al final del día es una responsabilidad de dos vías, por así decirlo, pero me encantó lo que mencionaste de la supervisión, porque pues realmente uno puede confiarse, digamos, yo creo que puede pasar una reunión congregacional, tú diste un mensaje y probablemente por ver las caras o las reacciones, quizás asumiste que entendieron lo que quisiste decir, pero probablemente no sea así. Entonces, volver a ir con la persona, volver a ir nosotros como líderes, con nuestro equipo, nos ayuda para asegurar que no suceda, que no conquistemos la tierra, ¿no, pastor? Sí, es la supervisión que todo líder, todo discípulo, yo diría todo hijo de Dios tenemos que tener muy claro y llevarlo a cabo desde nuestro hogar, con nuestros hijos, en todo esto nos sirve para todas las áreas. Y podríamos agregar algo más, yo sé que ya estamos cerrando, está terminando nuestro tiempo, en que el líder, el discípulo, el que es parte de una visión, para que pueda comunicar correctamente y todo lo que estamos diciendo, debe de estar presente. Porque se da en muchos casos, ¿verdad? Que más ahorita en pandemia, pues no estoy, escuché algo, no estuve presente, o ahorita que estamos hablando en el liderazgo, si no estamos, cuando hay un discipulado y no estamos presentes, si en las reuniones, ¿verdad? Que se habla también hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, qué sucede, ahorita como acabamos de tener, ¿verdad? Retiro de provisión, si un líder que tiene una responsabilidad a cargo, su propia casa, el grupo de amistad, ¿verdad? Gente que lo está siguiendo, acaba de convertirse, si no estuvo presente, ¿verdad? En cierto momento, en cierto tiempo que se está dando una instrucción, ¿cómo va a comunicar? Entonces ahí se nos hace muy fácil, como decimos, darlo de nuestra cosecha o sacar de algo de internet fácil. Están hablando de esto, yo lo saco y asumo, doy por hecho que así debe de ser. A mi manera otra vez, y qué distorsión, y qué problemas causamos, qué confusiones, y eso también, el adversario, como se metió la serpiente, Era astuto, ¿verdad? era astuto, ahí se mete una astucia diferente que quiere frenar el propósito de Dios. Eso tenemos que, nuestros líderes, tenemos que supervisar que nuestro liderazgo que está a cargo, aunque sea de una persona, porque por una persona, ¿verdad? Dios hace fiesta, por una persona da la vida. Si está a cargo, tenemos que, si lo vamos a poner en un área, debemos nosotros supervisar que ese líder está presente, que conoce, que no falta ciertas reuniones claves, que se tiene que comunicar cosas Que importantes. está recibiendo correctamente el mensaje y que está comunicando correctamente el mensaje. Bueno, sí, efectivamente hemos llegado al final de este discipulado. Quisiéramos pedirte, pastora Michelle, si además quizás tienes alguna conclusión final, pero si puedes terminar orando por todos los líderes que están aquí presentes. Claro que sí, a mí me gustaría cerrar este discipulado con una cosa que creo que es sumamente importante, y es para que la comunicación sea efectiva necesita también haber sanidad en el corazón. No nos gusta muchas veces como nos dicen las cosas, las instrucciones que nos dan, y eso también lastima nuestro corazón y eso afecta la comunicación, no solamente de tu líder hacia ti, sino de la comunicación que hoy tú tienes hacia la gente que Dios ha puesto a cargo de ti. Entonces yo quisiera en esta ocasión orar por ti para que hoy
Dios pueda sanar tu corazón y que puedas quitar absolutamente todo. Que si hubo algún mensaje incorrecto que tú comunicaste mal, porque a lo mejor no entendiste, porque a lo mejor no se te dio de la manera correcta, que hoy tú puedas sanar tu corazón, que puedas abrazar a tu líder, que puedas abrazar al líder que tienes a un lado, porque el mensaje que tenemos es muy poderoso y necesitamos que el mensaje llegue a más personas. Así es que me gustaría cerrar, si tú me puedes ayudar ahí en donde estás, a cerrar tus ojos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este discipulado, porque eres tan perfecto, porque sabemos que la comunicación es tan importante como lo vimos en esta historia al inicio de todo, que Adán tenía que comunicar el mensaje de la manera correcta a Eva, mas no fue así. Tal vez porque no entendieron la magnitud de lo que esto iba a ocurrir o iba a ocasionar. Yo te pido que nosotros sí entendamos la importancia, el peso del mensaje que tenemos de la cruz, que podamos nosotros comunicar de manera correcta a las almas, a las ovejitas, no solamente al liderazgo, sino también, Padre, a toda la gente que tú has puesto a nuestro alrededor. Te pido, Señor, que seamos líderes sanos con una comunicación increíble. Jesús no solamente era diferente, sino actuaba diferente y se comunicaba diferente. Yo te pido que nosotros seamos grandes comunicadores del mejor mensaje que existe. Que hoy tú puedas levantarnos, Señor, como líderes que sabemos comunicar de la mejor manera, actuar de la mejor manera y ser diferentes en medio de esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el discipulado. Gracias a los pastores Efren y Michelle, los pastores Efren y Aida, la pastora Carla, y nos ha dado mucho gusto estar con ustedes. No se pierdan el próximo, seguiremos aquí con los discipulados y ya saben, líderes, si no estuvieron hay que compartir a los que no vinieron o no pudieron conectarse el día de hoy. Dios te bendiga.